Haití es desolador lo que vive en las últimas décadas, realmente siempre tiene alguna tragedia natural o algún conflicto político, social que lo lleva a muertes. En esta oportunidad un terremoto, más de 1.200 muertos, cerca de 6.000 heridos. Vemos las imágenes de los destrozos a partir de este sismo. Ya está Gaby Michi con nosotros. Gaby. Sí, sin duda, como decís, Diego, Haití es el país de la tragedia permanente, ¿no? Cuando Sí. no es la cuestión natural, son las enfermedades, o cuando no son las enfermedades es la degradación política, ¿no? Que, bueno, que llega a la violencia, como hace un mes con el asesinato del presidente Moïse, ¿no? Lo que vimos este sábado, 7,2 fue grados el terremoto que se dio sobre todo en epicentro en la localidad de Los Cayos, al sudoeste de la isla, y particularmente, lamentablemente, estamos hablando de casi 1.300 muertos, 6.000 heridos, y hay muchos desaparecidos que están siendo buscados en estos momentos debajo de los escombros. En un país que encima no tiene infraestructura para enfrentar estas tragedias. Claro, no tiene edificios antisísmicos. Exactamente, es un país pobre, es el más pobre de América Latina, el más pobre de Occidente, con el 80% de su población debajo de la línea de pobreza. No se logró recuperar todavía de aquel terremoto del año 2010. Estamos hablando, 11 años pasaron desde ese terremoto donde murieron entre 200.000 y 300.000 personas, un número catastrófico. Mucha gente que sigue viviendo todavía desde aquel terremoto en campos de refugiados, ¿no? Con la anuencia de los cascos blancos, entre otras cuestiones. Bueno, ahora encima se suma este nuevo terremoto que, bueno, digamos, si hay que encontrar algo medianamente positivo es que no haya ocurrido en Puerto Príncipe, en la capital, donde sin duda las víctimas serían mucho mayor, digamos, ¿no? Pero bueno, el epicentro fue, decíamos, en Los Cayos, a 130 kilómetros de la capital, y hasta el momento se habla de esto, de 1.297 muertos, casi 6.000 heridos. Se está buscando a gente debajo de los escombros y encima se acerca una tormenta tropical muy fuerte que es Grace, lo cual va a dificultar las tareas de rescate entre los escombros de estos restos que quedaron con edificios prácticamente destruidos y hechos escombros, básicamente. Dato para tener en cuenta, en medio de todo esto ocurre las promesas internacionales, ahí es donde ocurrió justamente el epicentro de este terremoto. Lo que hay que decir es que ahora lo que se espera es que llegue la ayuda internacional tan prometida tantas veces y demás, pero la verdad que muchas veces no llega. Recordemos que Haití está en este momento en un proceso de transición. Hay un nuevo presidente que es Henry, se llama de apellido, que asumió después de la muerte de Moïse, del asesinato de Moïse, y en el medio un entramado también vinculado a este asesinato donde confluyen mercenarios extranjeros contratados por empresas con sede en Estados Unidos, donde han participado más de 28 mercenarios, casi todos exmilitares colombianos formados por el Pentágono, en el asesinato de este presidente. Bueno, y en el medio aparece esta verdadera tragedia natural en un país ya devastado por donde se lo mire, ¿no? Se han derrumbado hospitales. Sí, exactamente. Los pocos hospitales que había que quedaron, porque hay algunos hospitales, por ejemplo, el Hospital Central de Puerto Príncipe no pudo ser levantado al 100% a como estaba antes del terremoto anterior, o sea, 11 años, imagínense. Y en las localidades más alejadas, obviamente las infraestructuras es mucho peor que la propia capital. Y vos sabés que hay un tema fundamental. Tenían que mandar mucho equipo de rescate desde Puerto Príncipe hasta Los Cayos, ¿no? Y el tema es que nosotros lo mencionamos cuando ocurrió el asesinato de Jovenel Moïse, del presidente, que hay sectores del país que están copados por bandas criminales armadas que controlan, por ejemplo, las rutas. Entonces, vos tenés que pagar un peaje, entre comillas lo pongo, ¿no?, para que la banda criminal te permita continuar tu camino, ¿no? Entonces, incluso la ayuda humanitaria se está complicando para llegar desde la capital hasta esta localidad, porque encima de todo se da este clima de violencia, que aparentemente hubo una especie de tregua de estas bandas criminales que operan allí en Haití, diciendo, bueno, ahora
pueden pasar mientras que siga la emergencia por este nuevo terremoto, pero bueno, después volveremos a controlar esta ruta. El país de la desgracia permanente, una situación terrible la que se vive en Haití y ahora este terremoto que volvió a dejar a Haití aparte en una situación realmente catastrófica, ¿no? Cuando veo las imágenes, incluso las precarias tareas de rescate, ¿no? Porque vemos personas levantando losas y no hay un perímetro, y no hay un trabajo profesional en el lugar, digo, no se compara con otros lugares donde hemos visto terremotos. Lo que me pregunto es cómo se sale de esto, ¿no? ¿Cómo se sale? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se sale? Vos sabés que Haití fue el primer país de América Latina en declarar su independencia y después de eso haber sido un precursor en todo esto, vino una serie de tragedias, golpes de Estado apoyados por potencias extranjeras para expoliarle las riquezas justamente a Haití y en definitiva hoy y encima de todo se suman las catástrofes naturales que no tienen infraestructura para enfrentarla y eso es lo que se vio en estas últimas horas, ¿no? Gracias, Javi. De nada.